Quiero comenzar diciendo, hermanos, que nunca había leído este pasaje desde la perspectiva de que si esta noticia o si esta verdad fundamental del cristianismo, si Cristo no hubiese resucitado, el impacto que tendría en nuestras vidas, en nuestra fe. Por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes tres cosas muy importantes acerca de la resurrección. El impacto negativo en nuestra fe en el supuesto caso de que Cristo no hubiese resucitado. Y también voy a compartir con ustedes el impacto positivo que tiene en nuestras vidas al saber que Cristo ha resucitado. Y por último también vamos a ver cómo nosotros debemos responder a la gran noticia de que Cristo ha resucitado. En primer lugar, vamos a ver entonces el impacto negativo en nuestra fe en el supuesto caso de que Cristo no hubiese resucitado. Y en primer lugar, fíjese que hay un impacto teológico. Un impacto teológico, ¿por qué? Porque la doctrina de la resurrección de Cristo es uno de los pilares de la fe cristiana. Entonces tendría un gran impacto teológico. Por ejemplo, si usted lee el verso 16 que acabamos de leer, por ejemplo, dice 1 Corintios 15, 16 dice, porque si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. Y luego se repite nuevamente más adelante. Dice que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahora fíjese que ese impacto, o sea, quite de en medio del cristianismo la resurrección de Cristo y no tenemos nada. Aun cuando Cristo hubiese muerto, aun cuando nosotros digamos que Cristo sufrió en la cruz, llevó la ira de Dios, fue la propiciación por nuestros pecados, fue nuestra justificación, fue nuestra sustitución, aun cuando nosotros dijéramos todo eso, si Cristo no resucitó, sería un muerto más, un mártir más. Entonces, tendría un impacto teológico. Y en ese impacto teológico, en primer lugar, el evangelio que predicamos, de acuerdo a los versos 12 y 14, dice que sería en vano. Veamos el 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. Entonces, y luego dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces que nuestra predicación. O sea, no tendría sentido que fuéramos anunciando por el mundo que Cristo murió por nosotros si Él sigue muerto. Por eso qué hermoso es cuando leyó nuestra hermana Liz, el ángel les dijo, no está aquí. En Lucas dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, que dice, pues ha resucitado. Igualmente, amados hermanos, en el supuesto caso de que Cristo no resucitó, dice aquí que vana es entonces nuestra fe. Es decir, es hueca, inútil, es vacía. ¿Por qué? Porque estamos predicando algo que no tiene sentido. Pero no solamente eso, amados hermanos, no solamente la fe nuestra sería vana, sería inútil, sino que la fe de todos los santos, de la que habla Hebreos 11, sería en vano. ¿Por qué? Porque Cristo
no resucitó. Entonces, no solamente nuestra fe, sino la de los apóstoles, la de Hebreos, esa lista tan grande que está ahí de Hebreos 11, todo eso sería vano. También, amados hermanos, en el supuesto caso de que Cristo no resucitó, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. Dice el verso 15 y 16, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, amados hermanos, todo el tiempo que ha venido a la iglesia, si Cristo no resucitó, todo lo que hemos enseñado sería completamente falso. Y el diablo estaría gozoso, ¿no? Porque entonces si Cristo no resucitó, significa que el diablo derrotó a Cristo con su muerte, ¿o no? Entonces, amados hermanos, seríamos falsos predicadores. No solamente nosotros, los apóstoles, todos aquellos que han predicado el evangelio de Cristo serían falsos. Esas implicaciones tendría. Pero igualmente, hermanos, otra cosa, en el supuesto caso de que Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de los justos y de injustos. En el supuesto caso de que Cristo no resucitó, no hay resurrección de injustos, de justos e injustos. El verso 17 y 19 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros pecados. Perdón, el verso 16 dice, porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo, que dice, resucitó. Amados, y fíjese esto, si no hay esperanza de una resurrección de los justos para vida eterna, hermanos, déjenme decirle esto, en vano usted se ha guardado del pecado. En vano ha guardado su corazón. En vano ha trabajado para la obra de Dios. Entonces, si Cristo no resucitó, pues como dicen, a gozar y a chupar porque la vida se va a acabar. Y eso es todo lo que hay. Eso sería todo. Pero Cristo, hermanos, resucitó. Ahora, yo comprendí esto, ¿sabe cómo, hermanos? Ahora comprendo por qué Satanás manipuló la mente de los judíos que mandaron hasta pagar un precio para que los guardias dijeran que Cristo no había resucitado, que sus discípulos vinieron, tomaron el cuerpo y lo llevaron a otro lugar. ¿Por qué? Porque esta doctrina de la resurrección de Cristo es sumamente importante. Otra cosa, mire, en el supuesto caso de que Cristo no resucitó, aquí es donde se pone triste la cosa. No habría perdón de pecados. ¿Por qué? Porque dice el verso 17, léalo conmigo, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, lo repite otra vez, ¿y qué dice? Aún estáis en vuestros pecados. Seríamos como los creyentes, las personas redimidas por Cristo serían como cualquier otro pecador más. Estaríamos, ¿verdad? Como en la mañana se enseñó, estaríamos bajo la ira de Dios. Todavía estaríamos, como dice Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados.
¿Por qué? Porque no hay perdón. Porque Dios, como se enseñaba en la mañana, no puede perdonar simplemente porque Él diga, bueno, pues ya los perdono a todos. No, su ira tiene que ser satisfecha. Su justicia tiene que ser satisfecha. La pena por el pecado debe ser ejecutada. Entonces, si Cristo no resucitó, no habría perdón de pecados. Pero hay otra cosa más. En el supuesto caso de que Cristo no resucitó, déjeme decirle que cada santo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ha perecido para siempre. Han pasado a una eternidad en tormento, sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos puso su fe en Cristo Jesús resucitado. Por ejemplo, dice el verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Por qué? Porque murieron creyendo en la muerte y en la resurrección de Cristo. Pero si Cristo no murió, no resucitó, entonces también, pues ellos perecieron eternamente. 8. En el supuesto caso de que Cristo no resucitó, los cristianos serían los más desdichados de los mortales, como el diablo quiere hacernos ver, ¿no? Pobre cristianito. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios. ¿Por qué seríamos los más desdichados? Porque simple y sencillamente no tendríamos un Salvador, no tendríamos perdón de nuestros pecados, no tendríamos una fe significativa, no tendríamos, ¿verdad?, la vida eterna, estaríamos sin esperanza y sin Dios. Así viviríamos, así como el diablo nos sugiere que vivamos todos derrotados, todos tristes, todos amargados siempre. Así viviríamos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos a alguien quien abogue por nosotros. 9. En el supuesto caso de que Cristo no resucitó, este libro, que es la Biblia, no tiene caso estudiarlo. ¿Por qué? Porque es falso. Porque el apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Y luego dice, y Cristo resucitó. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Pero si Cristo no resucitó, entonces la Biblia sería falsa. No tiene caso leerla, no tiene caso creerla, no tiene caso confiar en ella. ¿Por qué? Porque nos está haciendo una promesa de que Cristo resucitaría y no resucitó. Y eso anularía no solamente una promesa, sino toda la Biblia. Porque Cristo no resucitó. No solamente eso, anularía también las palabras de Cristo, porque Cristo mismo dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, Cristo sería mentiroso. Porque Él no solamente enseñó de la resurrección, Él predijo también que resucitaría. Entonces, todas estas implicaciones tiene si, como dice la Escritura, si Cristo no resucitó. Yo me había quedado nada más hasta vana es nuestra fe. Pero hay muchas cosas que están implícitas y que dependen y que se sostienen en la resurrección de Cristo Jesús. Y ese sería un impacto negativo. Entonces, hermanos, pues vámonos, ¿verdad? No tiene caso seguir aquí, ya no venimos el próximo domingo, vayámonos de vacaciones, hagamos lo que más le gusta a la carne, ¿no?
Vayamos al fútbol americano, vayamos a, no sé, a hacer cosas, ¿no? Quedémonos en la casa a dormir ahí en chanclas y todo. No tiene caso. Pero, mire, me gusta cómo cambia el apóstol Pablo en el verso 20. ¿Me ayuda a leerlo? ¿Todos lo podemos leer juntos? Primera de Corintios 15, 20. ¿Me ayuda? Todos juntos. 1, 2, 3. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ese hecho. ¿Qué dice? Mas ahora Cristo, ¿qué dice? Ha resucitado de los muertos. Es una afirmación, es un cambio de lo que venía diciendo. Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero luego dice, más ahora Cristo que ha resucitado. Es un cambio positivo. Ahora, yo sé que ustedes ya conocen los cambios o más bien el impacto positivo que tiene en nuestra fe la resurrección de Cristo. Mire, antes de decirle el impacto que tiene, déjeme contarle la historia de un hombre que se llamó Harry Houdini o algo así se pronuncia, no sé bien. Este hombre era de los años por ahí 1900 y era un gran escapista. Houdini, gracias. Entonces, este hombre, fíjese que lo encerraban en una caja fuerte, lo lanzaban al mar y se liberaba. Le ponían camisas de fuerzas de seguridad y se escapaba. Le ponían cadenas, candados, ¿y qué cree? Se escapaba. Y entonces un día le dijo a su mujer, el día que yo muera, si hay escapatoria de la muerte, vendré a verte en el aniversario de mi muerte. Y la mujer por 10 años estuvo esperando que regresara y nunca regresó. Pero Cristo Jesús regresó, venció la muerte con poder. Y esa resurrección de Cristo tiene un impacto positivo en nuestra fe. En primer lugar, la resurrección de Cristo confirma que Jesucristo es Señor y Dios. Romanos capítulo 1, verso 3 y 4 dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo evidenció que Jesucristo es Dios. Y no solamente eso, sino que Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10, dice que por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de la tierra y debajo de la tierra y confiesen, Jesucristo es el Señor. ¿Ve? ¿Puede alegrarse con esta noticia? En segundo lugar, hermanos, la resurrección de Cristo confirmó su victoria sobre la muerte. Dice Romanos 6:9. Estoy leyendo la teología de Pablo. Todo esto es escrito de Pablo, claro, inspirado por el Espíritu Santo. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Y cantábamos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. La resurrección de Cristo
Y esto es lo más hermoso. Confirmó nuestra justificación. Romanos 4:25. Ojalá me puedan ayudar. Vamos a leer casi mucho del libro de Romanos. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ya leímos eso. Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Cristo Jesús, en esa cruz, hermanos, llevó nuestras injusticias a fin de que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Eso lo sabemos. Pero si Cristo no hubiese resucitado, entonces todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice aquí específicamente que Cristo resucitó, ¿para qué? Para nuestra justificación. Esto quiere decir que la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo, el Padre la aceptó. La propiciación por nuestros pecados ha sido hecha. La paga por nuestros pecados ha sido hecha. Por eso Jesucristo dijo, consumado es. La obra que me diste, la he terminado. Los pecados de los hombres que crean en el Señor Jesucristo pueden ser perdonados. ¿Cuál es la prueba de esto? De que de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo. Entonces hay perdón cuando creemos. Hay vida eterna cuando creemos. Hay un nuevo nacimiento cuando creemos. ¿Por qué? Porque en Dios tenemos esa esperanza. Y también, dice, creer en el señorío y la resurrección de Cristo nos lleva a la salvación. Vamos a leer Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. La resurrección de Cristo garantiza también nuestra resurrección. Primera de Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces sí hay resurrección de los justos. Sí vale la pena guardar nuestro corazón. Sí vale la pena luchar contra el pecado. Sí vale la pena seguir a Cristo. Así que siga en el camino del Señor, persevere en el camino del Señor. Vale la pena porque un día cuando usted parta de este lugar, si es que Cristo no viene antes, un día usted oirá la voz de Dios y resucitará para vida eterna, para morar eternamente con el Señor. Primera de Corintios 15:20 y 22 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán que todos vivificados. Amén. Segunda de Corintios 4:14 dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, hermanos, la tumba vacía provee al creyente la certeza de que Cristo ha resucitado. Provee al creyente la certeza de que un día también Él resucitará. Provee al creyente la certeza de que ama a un Dios vivo. Y aquí se pone más consoladora la cosa, mire. Punto 6, la resurrección de Cristo confirma
la resurrección de Cristo nos garantiza que Él está vivo e intercede por nosotros. Esta es la diferencia, hermanos, del cristianismo. Mucha gente que no conoce a Cristo y le pide a San Pedro, a San Juan, a San Andrés, a San Antonio, a Santa María, etcétera, le pide que intercede por ellos porque ¿sabe qué? Porque consideran que estas personas están cerca de Dios e interceden por ellos. Pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Este es Cristo. Y Él está vivo. Y Él está sentado a la derecha del Padre y dice específicamente que intercede por nosotros. Y esto lo dice en Romanos 8:34, dice, Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, ¿por quién? Por nosotros. Yo no puedo ni siquiera imaginarme qué ministerio tan precioso es el de Jesús al interceder por cada uno de nosotros. ¿No es cierto que a veces nos sentimos de verdad derrotados, decaídos y pensamos que a nadie le interesamos? ¿No es cierto? ¿O usted no se siente así? O más bien ya se durmió, ¿eh? ¿No le ha pasado así? Pero ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice? Que Él intercede por nosotros. ¿Y por qué intercede por nosotros? Porque está a la derecha del Padre. ¿Y por qué está a la derecha del Padre? Simple y sencillamente porque Él está vivo, porque Él resucitó. Entonces, mire, me gusta la teología de Pablo. Te dice cuáles son los impactos negativos si Cristo no hubiese resucitado. Pero luego te llena de argumentos para que veas el impacto positivo que tiene la resurrección de Cristo en la vida del creyente. Entonces nosotros como creyentes, ¿cuál es la respuesta positiva que debemos tener al recordar la resurrección de Cristo? Y es esta, hermanos. ¿Sabe cómo recordaban, cómo reaccionaban los apóstoles, cómo reaccionó María cuando resucitó Cristo? Liz nos leía en la mañana. Fueron corriendo a dar la noticia. Pedro corrió al sepulcro. ¿Lleno de qué? De gozo. De que Cristo ha resucitado. Entonces por eso en esta mañana le decía, vamos a alabar a Dios con gozo. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué está haciendo Él? Alabando, glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado, porque Cristo vive. Pero si nosotros estamos más bien, hermanos, Cristo no significa nada que viva. Debemos rezar también con gratitud,
Romanos 7:14 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No es cosa ligera de que Cristo haya llevado nuestros pecados a la cruz. No es cosa ligera de que Cristo haya pagado por nuestras injusticias. No es cosa ligera que Cristo nos haya perdonado. También dice que nosotros debemos llevar fruto para su gloria. ¿Cómo debemos responder? Con fe. Dice la palabra de Dios, a este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y por último, ¿cómo deberíamos responder positivamente a la resurrección de Cristo? Con perseverancia en la vida cristiana. Colosenses 3 y 1:4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, ¿de dónde? Oiga, mi Biblia está mal entonces. Buscad las cosas del mundo, buscad las cosas de la carne. No, ¿verdad? Dice, buscad las cosas ¿de qué? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El mundo en que vivimos es antagónico a nosotros. El mundo en que vivimos nos va a tratar mal. El mundo en que vivimos nos va a querer que nosotros retrocedamos. Pero sabe, por eso Cristo resucitó, intercede por ti y por mí. Y si tú estás padeciendo por seguir a Cristo, bienvenido, bienvenido al club. Si tú estás padeciendo por hacer la voluntad de Dios, bienvenido. ¿Sí? Bienvenido. De verdad, no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Es más, déjeme decirle que no es que sea fácil, sino que es imposible ser cristiano sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la oración, sin el estudio de la palabra, sin la comunión con Dios. Déjeme decirle que es imposible. Pero es posible cuando el Cristo resucitado está en tu vida y te dejas guiar por Él, le crees a Él y haces lo que Él dice. Porque Él vive. Hermanos, todos y cada uno de nosotros estamos en una lucha. Pero aprópiate de las promesas. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y hasta me lo sé. Porque he estado también en aflicción. He querido renunciar muchas veces. Pero sabe una cosa, como reciente me dijo el Señor, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso dice el Señor. Y me lo dijo tan en serio que mejor sigo adelante. ¿Ok? Amados, entonces, el punto principal de todo esto que estamos hoy compartiendo es este, hermanos. Cristo resucitó. Él está vivo. Y Él, aparte de que está vivo, Él es tan precioso, tan hermoso, que te desafío a una cosa.
lee o escucha el Nuevo Testamento en la aplicación que te mandé. Lee los 4 evangelios o escucha los 4 evangelios. Y si hay una sola vez en que Cristo no atendió al que le buscó, entonces vienes y me dices, ¿sabes qué, pastor? Invítame un mes la comida. Si encuentras una sola vez en que Cristo haya rechazado a alguien que le haya pedido ayuda. Aún en la cruz. Gracias, hermano. Pero invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás porque Cristo está vivo. Hermanos, y si Cristo está vivo, sigamos adelante. Busquemos las cosas de arriba. Echémosle más ganas a nuestro compromiso con Dios. Como dijo el apóstol Pablo, hermanos, el tiempo está avanzado y se acerca el día de nuestra redención. Y entonces, amados hermanos, en el cielo ahí sí ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. Como cantábamos en ese corito, ¿verdad? De hace mucho tiempo. Allá en el cielo no habrá más llanto ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Amados, entonces, esto es lo que Dios quiere. Vamos a ponernos de pie. Ahora, yo no sé, hermanos, si este mensaje alimenta tu fe, pero lo que sí quiero dejar bien en claro es que adoras a un Dios vivo y verdadero, que no está en esa cruz. Por eso el ángel dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no está en esa cruz. Y ese Cristo vivo está con nosotros y nos guiará hasta el fin de nuestros días. Vamos a orar. Padre, en esta mañana le damos gracias porque leemos en su palabra cómo el enemigo tuvo ese interés de ocultar esta gran noticia. Influyó en la mente de algunos líderes judíos para que pagaran y los soldados dijeran que se habían robado el cuerpo. Para que esta noticia se esparciera y la gente estuviera sin esperanza. Pero gracias, Señor, porque mediante tu palabra nos enseñas que muchos testigos vieron al Cristo resucitado. Y no solamente eso, nuestras vidas dan testimonio de que Cristo ha resucitado, porque el Evangelio, su poder del Evangelio ha cambiado nuestras vidas, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho personas que tienen esperanza de vida eterna. Y no porque sea un cuento, Señor, sino nuestra fe está fundamentada en la veracidad de las Sagradas Escrituras, y por eso hoy tenemos vida eterna. Por eso nos congregamos, por eso nos esforzamos, por eso nos privamos de muchas cosas, porque sabemos que nuestro deleite no está aquí en la tierra, sino nuestro deleite está en el cielo. Como dijo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Padre, que esta gran noticia de que Cristo vive, de que adoramos a un Cristo vivo, sea el motor que nos impulse día tras día, hora tras hora, para poder llegar con bien a nuestro destino. En el nombre de Jesús, amén.